palabra ha sido puesta por los hombres, porque eran cartas, todas estas eran cartas y no tenían versículos, pero el tiempo y la educación, y porque Dios lo dispuso a los hombres que transliteraban esta palabra del Señor de idioma a idioma, entonces le fueron poniendo versículos para ir estudiándolos unos por uno y no equivocarse. Entonces encontramos que en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo padecimiento que, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vamos a hablar un poquito de este problema. Nunca te olvides de que tenemos un alma que es la que va a ser juzgada. La carne no va a ser juzgada. La que va a ser juzgada de ti va a ser el alma. El espíritu vuelve a Dios, el alma es la que queda en el medio para ser juzgada. Entonces necesitamos que nuestra carne aprenda a ser manejada por el alma, pero una alma que sea guiada por el espíritu. A ver si nos entendemos. Un alma que sepa gobernar la carne, pero que sea guiada por el Espíritu, y mayormente si es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a hacer padecer nuestra carne para que no peque, porque está educada nuestra alma, porque ha creído en Cristo Jesús, porque ha nacido de vuelta para Cristo. Y entonces lo que hablaban los versículos que leí hace rato cuando empecé el programa, que hablan de la santificación. Santificarse o santo significa apartarse del mal. Entonces yo necesito, o todos necesitamos, santificarnos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y todo eso lo logramos a través de Cristo, entendiendo que Cristo padeció por nosotros en la carne. Mira, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo padecimiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad. Conforme a la voluntad, quiero que entiendas ese versículo, conforme a la voluntad de Dios, para que ya no hagas más las cosas que hacías antes. ¿Por qué? Porque tu alma necesita vida, y si pecas, como decía el versículo que nos mandó Héctor Echeverría, el pecado, el pago del pecado es muerte espiritual. Entonces, para que no tengas o no tenga tu alma la muerte espiritual, necesitas ser edificado en la verdad. Necesitas aprender a entender lo que dice en la Escritura para que vos puedas caminar junto con tu alma a la verdad. Necesitas ser guiado por el Espíritu para caminar en la verdad. Pues Cristo padeció en su carne. ¿De qué manera? Bueno, vemos que Él es santo, 3 veces santo, apartado totalmente del mal. Lo dice la Escritura. Yo lo creo. No sé si tú lo creerás, pero yo lo creo. Un hombre manso y humilde que caminó sobre la tierra fue crucificado. Él padeció en su carne y llevó todos los pecados de los hombres a través de su llaga. Sí, por su llaga fuimos curados. Entonces yo te invito a que padezcas en tu carne, que no le des los gustos a tu carne. Y quiero indicarte, voy a llevarte al libro de Gálatas, ¿cierto? Que nos indica cómo debemos vivir para que no caigamos en la muerte espiritual. Y dice así,
Pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Le está hablando a alguien, a un alma, y tiene el Espíritu a un lado y la carne al otro, y tiene que tomar decisiones el alma todos los días para saber qué es lo que va a hacer y a quién sigue, o al Espíritu o a la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escucha bien cuáles son las manifestaciones de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo te invito en esta mañana hermosa que Dios nos prepara para que aprendas a salir del pecado, para tu santificación, para que tu alma sea nacida en Cristo Jesús, para que pueda entender el propósito de Cristo, que padeció en la cruz por nuestros pecados, y de la misma manera tu carne tiene que padecer para que no le des el gusto a esa carne y así puedas tener la victoria de cada día. Trata de limpiar tu mente, tu corazón de toda concupiscencia, como decía la palabra. La santificación te lleva a la vida eterna. Anda buscando que adoradores en espíritu y en verdad. Entonces ven a Cristo, santifica tu vida y verás la obra preciosa que Dios hará en tu vida. Amén. Bien, siendo